Alfonso García Robles era considerado un gran negociador, hábil y sobre todo talentoso. Él nació el 20 de marzo de 1911 en Zamora, Michoacán, pero debido a la revolución su familia decidió mudarse a Guadalajara, donde él realizó sus estudios de educación básica. Más tarde, él decidió mudarse a la Ciudad de México con el objetivo de estudiar Derecho en la UNAM, donde él terminó graduándose como licenciado en Derecho. Posterior a sus estudios en la UNAM, viajó a Francia para estudiar en la Universidad de París, donde consiguió titularse en Derecho por la Facultad de Leyes. En dicha institución fue reconocido por su tesis sobre el panamericanismo y la política de los altos estudios internacionales. Y en 1938 cursó un diplomado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya y obtuvo un doctorado. En 1941 regresó a México para trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde permaneció con el cargo de subsecretario durante 5 años. Como diplomático y especialista en Derecho Internacional, Alfonso García Robles fue un miembro clave para la fundación de la ONU y defendió los intereses marítimos de México en las conferencias de Ginebra de 1958 y 1960, y dedicó gran parte de su vida a promover el desarme nuclear en América Latina y el Caribe. Llamamos entonces a la suspensión inmediata de los ensayos nucleares como medida preliminar a un tratado de prohibición completa de tales ensayos. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1939 y ocupó distintos cargos. Fue embajador de Brasil, secretario y subsecretario de Relaciones Exteriores y representante de México ante el Comité de Desarme de la ONU. En 1981 fue nombrado embajador emérito de México, además de un defensor de los principios rectores de la política emanada desde la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más aún, el jurista supo enriquecer esos ideales con sus propias aportaciones, con su trabajo cotidiano y con su persistencia en las tribunas más importantes del mundo en momentos cruciales para el devenir histórico internacional. En una época llena de tensiones, en plena Guerra Fría, el mundo vivía con miedo a una guerra nuclear. La crisis de los misiles de Cuba de 1962 mostró que América Latina no estaba a salvo. Fue un suceso como ese que hizo que Alfonso García Robles decidiese hacer algo al respecto, así creando el Tratado de Tlatelolco, un acuerdo internacional firmado en 1967 en la Ciudad de México. Tenía como idea principal convertir a América Latina y el Caribe en una zona libre de armas nucleares y asegurar que la energía nuclear se usara solo con fines pacíficos. Alfonso fue el encargado de presidir todas las reuniones para la desnuclearización militar de América Latina. Su labor fue impulsada en gran parte por la crisis de los misiles en Cuba, que lo motivó a buscar la desnuclearización de la región para evitar su implicación en conflictos de las superpotencias, y después de años de negociaciones y diplomacia, en 1967 se firmó en la Ciudad de México el Tratado de Tlatelolco. Este tratado está formado por varios artículos importantes. Entre estos destacan el artículo 1, donde los países firmantes se comprometen a usar la energía nuclear solo con fines pacíficos. El artículo 4, que define la zona de aplicación, o sea, todos los territorios de América Latina y el Caribe. El 5, donde explica qué se considera un arma nuclear. El 7, donde se crea el OPANAL, o sea, el organismo con sede en México encargado de vigilar el cumplimiento del tratado. Artículos 12 al 18, donde se describe el sistema de control con inspecciones del OIEA, o sea, el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y por último, los artículos 26 y 32, que regulan la firma, ratificación, reformas y vigencia de este tratado. Y como cosas adicionales está el protocolo 1 y 2, que en el primero obliga a las potencias con territorios en la región a mantenerlas libres de armas nucleares, y el segundo, que compromete a las grandes potencias nucleares como Estados Unidos, Francia y China a no usar ni amenazar con usar armas nucleares a esta región. Alfonso García Robles trabajó varios años en la Secretaría de Naciones Unidas, donde encabezó la División de Asuntos Políticos del Departamento de Asuntos del Consejo de Seguridad, que por entonces tuvo asuntos delicados como el estudio sobre las operaciones para el futuro de Palestina ante el fin del mandato británico sobre ese territorio. Por su liderazgo en ese proyecto histórico, Alfonso García Robles ha recibido a lo largo de su vida varios reconocimientos y distinciones, entre los cuales destaca el Premio Nobel de la Paz en 1982, junto con la diplomática sueca Abra Myrdal,
por su trabajo en las negociaciones del desarme de las Naciones Unidas, así siendo el primer mexicano en ganar un premio Nobel y el único en obtener el premio Nobel de la Paz. I then call upon Alfonso García Robles to come to the rostrum and receive the Nobel Peace Prize for 1982 with the gold medal and the diploma. En sus últimos años, Alfonso fue miembro de importantes instituciones académicas internacionales. Así recibió el título de Doctor Honoris por la Universidad de Moscú en 1986. Pero, pues lamentablemente, él falleció en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1991. Pero se fue dejando un legado de paz, diplomacia y esperanza para todo el mundo, y en especial para México. Tras su muerte, en 2016, el Tratado de Tlatelolco fue incorporado al programa Memoria del Mundo de la UNESCO, reconociéndolo como Patrimonio Documental de Valor Mundial. Y en 2017, la UNAM integró el reconocimiento a Alfonso García Robles mediante un acuerdo emitido por el entonces rector, Dr. Enrique Graue. Este reconocimiento fue establecido para honrar a personas e instituciones por sus labores destacadas en favor de las personas migrantes. Aunque su historia se ha desvanecido, el proyecto y sueño de Alfonso García Robles sigue vivo, ya que a lo largo de su vida ayudó a varios países a superar conflictos. Gracias a su desempeño y trabajo, América Latina y el Caribe se convirtieron en ejemplo de la eliminación de armas nucleares y hasta el día de hoy a tener América Latina libre de armas nucleares y comprometido con la paz.